Bendiciones nuevamente. Continuamos con nuestro episodio 29 y vamos a continuar donde nos quedamos en el versículo 28, donde estaba hablándoles a ustedes acerca de cuando Pablo se va a Damasco, recibe cartas por parte de los ancianos de Jerusalén para perseguir cristianos y traerlos presos desde Damasco hasta Jerusalén. Antes de llegar a Damasco, el Señor se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo contesta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, dice: yo soy aquel, dice, a quien tú andas persiguiendo. Y les he explicado a ustedes que en realidad Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, puesto que Cristo Jesús ya tenía tiempo que él había ascendido a la diestra del Padre. Así que, entonces, en esos momentos les expliqué también que Cristo, al decir que Pablo estaba persiguiéndolo a él, en realidad Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero perseguir a la iglesia o perseguir a Cristo es lo mismo, es parte de lo mismo. Así que continuamos en esta sección donde me quedé para siguiéndolo a ustedes. Miren, cuando ya hablamos de esta situación, entonces Cristo y la iglesia es lo mismo. Pero Pablo usa otra figura más que es interesante en el libro de Efesios capítulo 5, 22 al 30. Le voy a leer cómo Pablo menciona esta sección donde Cristo Jesús se menciona aquí. Efesios capítulo 5, desde el 22 hasta el 30. Se los leo. Dice así: las casadas, está hablando Pablo a los efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo, escribiendo la carta a los Efesios y diciendo que la iglesia somos parte de su cuerpo, de sus miembros y de sus huesos, hablando de Cristo. Así que para Cristo Jesús la iglesia es su cuerpo. Note usted, no habla aquí de iglesias X, Y o Z que ustedes conozcan. Habla de su iglesia, la que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, así como en la carta a los Efesios se presenta. Así que es en vista de que la voluntad de Dios para Cristo y sus hijos, si usted quiere usarlo entre comillas está bien, era que se hicieran uno en unidad, esto es, una familia y una esencia. Era necesario que Cristo fuera incluso hasta la muerte. Por lo tanto, podemos decir de forma apropiada: hermano Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, pese a que no tenemos ejemplo de que esta expresión haya sido usada en el Nuevo Testamento. Alguien que fuera tan puro y santo tendría todo el derecho de avergonzarse de nosotros, según como dice en la segunda parte del versículo 11. Dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos a los cristianos. El que ama a su hermano jamás se avergüenza de éste, independientemente de sus deficiencias o problemas. El versículo 12 de Hebreos 2, verso 12, contiene las citas de Salmos 22, 22. Dice el versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ese versículo 12, que está usando el Salmo 22, 22, ilustran la cercanía de Cristo con su iglesia. Para cuando ya se escribió el libro de los Hebreos,
todos los cristianos, o sea, ciertamente todos los hebreos cristianos, los judíos cristianos, debieron haber sabido que el Salmos 22 era mesiánico. Los que no lo sabían eran los griegos que se iban convirtiendo en cristianos, pero los judíos sí lo sabían, recibían instrucción en la sinagoga, porque Jesús lo había citado ya estando en la cruz. El Salmo 22:1 es citado en el libro de Mateo 27, verso 46 y Marcos 15:34. El Salmo 22:1, verso 8 también, el verso 15, el verso 16 y el verso 18 son todos estos versos del Salmo 22 citados en el Nuevo Testamento. Así que el interlocutor, quien está hablando en el Salmo, era Cristo, que en el Espíritu habló por medio de David. David es el salmista. Podemos ver 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver el libro de Pedro, capítulo 1, verso 11, donde se menciona esta sección, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Dice así el párrafo. Dice, los profetas, verso 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Note lo que el autor Pedro está diciendo. Está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento, en ellos moraba el Espíritu de Cristo, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Una información que prácticamente es de primera mano para todos aquellos que no conozcan las Escrituras. Así que ciertas cosas en el Salmo, sin embargo, tienen que ser aplicadas solamente a David. Por ejemplo, en la declaración del Salmo 22:6 que dice, mas yo soy gusano. Entonces, eso tiene que ser aplicado a David y no hombre. Ciertamente no podría aplicarse a Jesús. Sin saber que estaban cumpliendo las profecías, los que estaban cerca de la cruz y se burlaban de Jesús, expresaron la idea de Salmos 22:8, en donde se dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Podemos ver Mateo 27:43, el momento de la crucifixión, y las frases que dicen los judíos que están al pie de la cruz. Es más, vamos a leerlo, 27:43, Mateo 27:43, dice el texto así, dice desde el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, todo el mundo en aquel entonces están mencionando prácticamente el Salmo de David, porque Jesús había dicho que él era Dios, el Salmo 22. Así que, ¿qué más? Ok, dice, claramente en el verso 43, el lenguaje del Salmo 22 del 13 al 18 aplicaba a Jesús más que a David. Por supuesto que sí. Así que si usted gusta volver a leer incluso el Salmo 22 completo y compárelo con Mateo 27:43, donde se están burlando de Jesús ya en la cruz. Otra cosa más que hizo Jesús, que aparece en el versículo 12, nos hizo su iglesia. Noten el verso 12, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Congregación o la iglesia, aplicación del Salmo 22:22. El versículo 12 habla de Cristo como si estuviera cantando y alabando el nombre de Dios en medio de la congregación. La palabra que se traduce como congregación es la palabra eclesía o iglesia. Este pasaje nos incita a preguntar, ¿cuándo cantó Jesús en medio de la iglesia? Versículo 12. Cristo Jesús no cantó en medio de la iglesia porque la iglesia fue fundada hasta después de su ascensión. Así que, entonces,
decimos no, solamente tenemos un ejemplo de una vez que cantó en el libro de Mateo capítulo 26, verso 30. Pero todavía no era la iglesia, andaba con sus discípulos. Vamos a ver Mateo 26, 30 para ver esa vez que Cristo Jesús cantó. Libro de Mateo capítulo 26, verso 30. Le damos lectura rápidamente y así usted se asegura también de que lo que le estamos diciendo es la verdad. Dice el versículo 30. Bueno, el verso 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es cuando Jesús se encuentra precisamente con los apóstoles y le está dando instrucciones de cómo se tiene que participar de la Santa Cena. Y, en fin, Cristo Jesús cantó himnos junto con sus apóstoles. Por supuesto que lo sabía los salmos, sabía cómo cantarlos. Ahora bien, ¿qué tenemos más aquí? Bueno, aunque tuvo que haber cantado en los servicios de la sinagoga junto con José y junto con María. El significado en este pasaje, sin embargo, es que Jesús continúa cantando con sus hermanos. Cuando en el versículo 12 dice, en medio de la congregación te alabaré. Para los que ya somos cristianos, prácticamente se lo está diciendo que cuando estamos cantando en medio de la congregación, Cristo Jesús está ahí con nosotros, cantando junto, en forma espiritual, en su presencia espiritual. ¿No es fantástico entonces el por qué defendemos nuestro cristianismo? Ahora bien, la declaración se traduce de forma apropiada como en medio de la iglesia, que implica que Jesús en cierto sentido canta con nosotros el día de hoy. Puede que cante alabanzas en su espíritu con nosotros, incluso cuando nosotros, su hermandad, cantando en la adoración que ofrecemos, Él está con nosotros. La palabra iglesia denota la asamblea de su hermandad. En el pequeño estudio de 37 episodios que doy sobre el plan de salvación, doy una amplia explicación acerca de la iglesia, de cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y doy explicación del pronombre posesivo mi, y de lo que significa eclesía. Si usted gusta buscar en YouTube el plan de salvación, y ahí busque usted en los 37 episodios, y ahí encontrará mayor información acerca de la iglesia. Así que también tenía un significado secular, que era común en el siglo I. Eso es importante. O sea, la palabra eclesía tenía un significado también secular. Podemos ver el capítulo 19 de Hechos, verso 41. Me regreso a Hechos 19, verso 41, y le doy una lectura para su comprensión. Dice así el 19, 41, desde el 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aquí la palabra eclesía está traducida como asamblea. O sea, se usaba la palabra eclesía también con en lugar de las asambleas o las reuniones que existían en el primer siglo. Bien, por eso Jesús usó la frase, edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi grupo de personas que me van a adorar a mí. Muy bien, miren, ¿qué más tenemos aquí? Jesús estaba con sus apóstoles en una asamblea en ese capítulo 26, 30 de Mateo. Sin embargo, todavía no era la iglesia que iba a comprar con su sangre, porque en Hechos 20, 28 así se especifica que la iglesia la compró con su sangre. Entonces, en esos momentos, Hechos 26, lo que estamos viendo aquí en Hechos 26, 30, Mateo 26, 30, todavía no es la iglesia, es una reunión con sus apóstoles. Pero ya en Hechos capítulo 20, verso 28, ya es, vamos a ver aquí, en Hechos 20, 28, por favor. Hechos 20, verso 28. Voy a leer desde versículo 26. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En Hechos 20:28, Pablo está despidiéndose de los cristianos de Éfeso, va camino para Jerusalén, donde va a ser agarrado prisionero y después enviado a Roma. Y ahí está dando instrucciones a los apóstoles a los ancianos de Éfeso, pues que defienden la congregación, porque van a entrar gentes en medio de la congregación que van a dividir el grupo, van a formar nuevos grupos religiosos. Y bueno, Pablo le dice lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y que incluso los propios cristianos, algunos líderes ambiciosos, se iban a levantar hombres que hablaran cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y recomienda Pablo, verso 31, por tanto velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ocasión en que Pablo va de retorno a Jerusalén para después ser tomado prisionero y ser llevado a Roma a su suplicio. Así que, para cuando se escribió el libro de Hebreos, la palabra eclesía inmediatamente hacía pensar ya en la iglesia de Jesucristo, ya no en las asambleas de judíos, ni en las sinagogas, sino en las eclesías o las iglesias de Jesucristo. Inmediatamente que la palabra iglesia se pronunciaba, todas las personas sabían que se refería al grupo de cristianos que seguían a Cristo Jesús. Otro punto más que tenemos aquí en el verso 3. Nos fue ejemplo de confianza. Versículo 13. Otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hablando de que Cristo confía en Dios y bueno, nos dio ejemplo a nosotros también de confianza. Miren, la frase yo confiaré en él es una cita de la traducción de la Septuaginta del libro de Isaías capítulo 8 verso 17 y de 2 de Samuel 22:3 y también del Salmo 18:2. En Isaías 8, 17 y 18 este texto fue a menudo aplicado a Cristo como piedra de tropiezo o piedra para tropezar. Isaías 8:14. Puede que indique que mientras estaba en la tierra, Jesús estaba en la posición de ser completamente humano, así como lo era Isaías, y por lo tanto necesitaba confiar en Dios Padre. Sin embargo, se usó con sarcasmo en Mateo 27:43, cuando la turba, el montón de gente que perseguía a Jesús, citó a Jesús diciendo, soy el Hijo de Dios. Aún así, esta fue la verdadera expresión del corazón de nuestro Señor en la cruz. Mientras estuvo en la carne, era necesario que viviera dentro de esas limitaciones humanas, en completa dependencia en Dios. Y la nueva comunidad del pueblo de Dios que había organizado, o sea, la iglesia, había de hacer lo mismo. Y lo seguimos haciendo. O sea, no somos supremos. Los cristianos necesitamos depender de Dios, depender de nuestro Señor Jesucristo. La total confianza de Jesús en el Padre se expresa en el Salmo 16, del 8 al 11, en las palabras de David, cuando dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El pasaje se cita también en Hechos 2, del 25 al 28, en el sermón de Pedro del día de Pentecostés. Esta confianza fue plenamente demostrada en la cruz cuando Jesús encomendó su espíritu a Dios el Padre, según Lucas 23:46. El énfasis es puesto de nuevo en la humanidad de Cristo. Cristo como humano nos dio ejemplo de confianza en el Padre y nosotros seguimos su ejemplo. Ahora, esto interesante, nos hizo hijos. Habíamos visto que también nos hizo hermanos, pero también nos hizo hijos. Miren, vamos a ver aquí en esta sección, en la segunda parte del versículo 13, segunda parte, dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, que a los cristianos Jesús también les llama hijos. Está usando Isaías capítulo 8, verso 18, donde parece ser otro caso de aplicación doble de profecía, puesto que ciertamente constituía una primera referencia a los hijos de Isaías originalmente. Del modo que todo rey en el linaje de David representaba el puesto de Cristo, así todo profeta verdadero representaba el oficio profético de Cristo.
La mención de Cristo en cuanto a tener hijos constituye un uso muy peculiar de Hebreos en el Nuevo Testamento, porque en Isaías 53 se dijo que el siervo sufrido o siervo sufriente no tendría generación, versículo 8. Sin embargo, el profeta agregó diciendo, verá linaje, versículo 10. Así que Cristo ha visto su linaje en la iglesia desde que muriera, resucitara y ascendiera a los cielos. Los que han llegado a ser hijos, o sea, linaje, deben o debemos junto a Cristo confiar en Dios. Él, Cristo, continuamente le habla a Dios de sus hijos. Nos representa ante el Padre como nuestro mediador en el cielo. Mucho ojo para los que nos escuchan y no son cristianos. Cristo Jesús es nuestro único mediador. Quizá alguna vez tenga oportunidad de presentar algunos videos acerca de otros mediadores que han surgido, pero que no son bíblicamente aceptables. En Hebreos capítulo 7, verso 25, déjame buscar aquí Hebreos 7, 25, encontramos esta expresión, 7:25, desde el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice el 7:22. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, comparando con el Antiguo Testamento. Mas este, por cuanto permanece, verso 24, para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no va a cambiar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 25 que estamos viendo del capítulo 7 de Hebreos. Muy bien, una vez explicado esto, nosotros lo representamos a Él aquí en la tierra. Miren, Cristo Jesús nos representa ante el Padre como nuestro mediador en el cielo, y nosotros lo representamos a Él aquí en la tierra. Lamentamos que algunos de nosotros no hayamos sido dignos representantes por errores que cometemos como humanos. Pero aún así, vamos a llamar el nombramiento de sacerdotes que Dios que Cristo Jesús, que Dios nos ha dado, nos ha hecho sacerdotes también y reyes, no nos los quitamos. Así que la manera como las citas del Antiguo Testamento son usadas en hebreo no las saca de su verdadero contexto en vista de que están en completa armonía con el contexto superior de las Escrituras. Hablamos de cuando algunos textos tienen cumplimiento inmediato, algunas profecías, y a veces tienen doble cumplimiento. Ahora bien, para poder incluso ser eficaz en escribir a los hebreos cristianos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, el autor tuvo que usar las Escrituras cuidadosamente, de una manera que su hermandad judía la aceptara. Así que, en relación a las citas, es un buen ejemplo de que las citas antiguo-testamentarias en el Nuevo Testamento no son textos de evidencia aislados, sino que llevan sus contextos en ellas de manera implícita. Así que quizá podemos decir que como conclusión, al humillarse a sí mismo, con el fin de vivir como uno de nosotros y gustar de la muerte en nuestro lugar, Cristo hizo posible nuestra adopción como hijos y herederos de Dios. Al conquistar la muerte, nuestro Señor Jesucristo puso la vida eterna a nuestro alcance. Cuando nos hicimos cristianos, fuimos hechos hermanos de Cristo, miembros santificados de su iglesia. Así que una invitación, los que ya somos cristianos, tomemos y continuemos con la firme determinación de vivir para quien estuvo dispuesto a morir por nosotros, siguiendo su ejemplo de plena confianza en el Padre. Y a aquellos que no son cristianos, bueno, se les hace la invitación constante, permanente, de que busquen la manera de también ser igual que nosotros, llamados hijos y hermanos de Cristo Jesús. Dios los bendiga, nos miramos en el video número 30. Que la pase bien. Adiós.